Oli bebé, hoy quiero contarte algo que lleva meses entrando a mi departamento. No pide permiso, no avisa, simplemente aparece. Y lo más aterrador de todo no es que entre, es que yo lo dejo entrar. Hoy les voy a contar todo y al final van a entender por qué no pude dormir después de que mi vecina me contó esto en el pasillo ayer, porque estas cosas no pasan en las películas, pasan en departamentos pequeños, en amistades largas, en vínculos que ya cuestan demasiado pero que no sabes cómo soltar. Quédense, esto va de menos a más y cuando lleguemos al final van a querer mandarme su propia historia. El correo está en la descripción. Bienvenidos al segmento donde el horror cotidiano recibe su diagnóstico clínico. Soy su psiquiatra favorita y hoy les cuento el caso más perturbador que he procesado en mucho tiempo. Empecemos. Toda historia de terror tiene un momento cero, el momento antes de que todo cambie, el momento en que todavía podrías salir corriendo, pero no sabes que deberías hacerlo. En esta historia, ese momento es un timbre. Estoy en mi departamento, pijama puesta, cara sin lavar, algo poco presentable en la mano, la paz absoluta de quien está en el único lugar del planeta donde tiene control total sobre lo que entra y lo que no. Y entonces suena, sin mensaje previo, sin un oye, ¿puedo pasar? Sin ninguna señal que indique que alguien consideró, aunque fuera un segundo, que del otro lado de esa puerta hay una persona con una vida propia que podría estar haciendo cualquier cosa que no incluye recibir visitas. Nada, solo el timbre. Y ahí empieza lo que en psicología llamamos disonancia cognitiva, que es cuando dos verdades contradictorias chocan en tu cabeza al mismo tiempo y ninguna gana. Quiero a esta persona contra quiero estar sola en mi casa como cualquier adulta en pleno uso de sus facultades mentales. Dos verdades completamente incompatibles. El cerebro en cortocircuito y el timbre suena por segunda vez, porque en su mapa mental el problema no es que llegó sin avisar, el problema es que no abro rápido. Esa distinción pequeña, casi imperceptible, es la primera grieta en la pared, el primer crujido en la escalera, la primera puerta que se mueve sola en la cámara de Paranormal Activity, antes de que nadie le crea al personaje que algo está pasando. Abro la puerta y ahí está, sonriendo, con una energía que no corresponde a nadie que acaba de aparecer sin anunciarse en casa ajena. Feliz, luminosa, aterradoramente luminosa. Hola, pasé a verte. Pasó a verme y yo la dejo entrar. Y en ese momento, aunque todavía no lo sé, ya comenzó. Necesito que entiendan algo sobre el departamento antes de continuar. Es pequeño, no pequeño pero acogedor, como dicen los anuncios de renta para convencerte de que pagar una fortuna por 40 metros cuadrados es razonable. Pequeño de verdad. El tipo de espacio donde cada objeto tiene un lugar, donde el equilibrio es frágil y preciso, donde yo soy el único elemento variable. Y eso funciona porque yo me conozco. Cuando ella entra, ese equilibrio desaparece, no de golpe. Lo más perturbador es que lo hace despacio. Primero es el sillón, que de manera imperceptible deja de ser mi sillón y se convierte en su sillón. Luego la mesa, donde sus cosas aparecen como si siempre hubieran estado ahí. Y luego el momento en que el horror cotidiano alcanza su primera cima. Abre mi refrigerador sin preguntar, sin un oye, ¿puedo? Solo lo abre, como si el refrigerador fuera un bien común, un espacio público, un recurso compartido de la humanidad al que cualquiera tiene acceso garantizado por el simple hecho de estar físicamente cerca de él. ¿Tienes algo de tomar? Ya está dentro cuando lo pregunta. La pregunta es decorativa. La decisión ya estaba tomada. En psicología, esto se llama invasión de espacio personal y territorial. Y lo que
hace a nivel neurológico es activar el sistema de alerta del organismo, aunque la mente consciente intente desactivarlo como es mi amiga, no es para tanto. El cuerpo sabe. El sistema nervioso registra la amenaza antes de que el cerebro termine de procesarla. Es como un lugar tranquilo, esa tensión constante, ese estado de alerta permanente, esa sensación de que en cualquier momento algo va a salir mal. Solo que en mi versión, el monstruo abre el refrigerador y pregunta si hay algo dulce. Y yo estoy en alerta naranja y voy a seguir en alerta naranja hasta que se vaya. Que ese es el siguiente problema. Porque eso de irse, ahora les cuento, en las buenas historias de terror siempre hay un momento en que el tiempo empieza a comportarse de manera extraña. Los relojes se detienen, las horas se alargan, lo que debería durar minutos dura eternidades. Eso, las horas en presencia de la entidad no funcionan igual que las horas normales. Una visita que en cualquier contexto social estándar duraría entre 1 y 2 horas, en este universo paralelo se extiende sin lógica aparente hacia territorios temporales que nadie autorizó explorar. Y yo, que sé comunicar, que tengo todas las herramientas verbales para transmitir de manera directa y efectiva que la visita puede concluir, me pongo a bostezar. Bostezos estratégicos, audibles, irrefutables en cualquier código de comunicación no verbal humana. El equivalente social de poner un letrero que diga, esta persona quiere que te vayas, en fuente tamaño 72, negrita, subrayado, con luces de neón alrededor. Ella no ve el letrero, sigue hablando, sigue ahí, completamente impermeable a señales de cualquier otra entidad. Con procesamiento social básico, habría captado hace 45 minutos. Solo son las 11 de la noche. Tengo cosas que hacer mañana. Y ella está en el punto secundario de una historia que ya tuvo punto principal hace una hora, pero que aparentemente tiene más capítulos que El Señor de los Anillos edición extendida, que de por sí son 9 horas y aún así se sienten más manejables que esto. Pero esperen, porque lo que les acabo de contar es solo el nivel 1. Hay un escalón que en toda historia de terror donde las cosas pasan de perturbadoras a genuinamente aterradoras, y ese escalón existe en esta historia y tiene una forma específica. Un día llega con su familia, no lo anuncia, naturalmente no lo anuncia. El anuncio no existe en su protocolo de existencia, solo suena el timbre. Yo abro con mi sonrisa de supervivencia ya instalada de manera automática y ahí están los tres, ella, su esposo y su hija, en el umbral de mi departamento pequeño, diseñado para una persona, calibrado para una persona, y yo sintiéndome como Jack en el Titanic, aferrándome a los últimos recursos que me quedan mientras algo dentro de mí se hunde lentamente en aguas muy frías y la música de violines sube de volumen. Ya saben cómo terminó esa historia. Somos cuatro en un espacio de 1. La entidad principal se instala en el sillón con la naturalidad de quien lleva años haciéndolo. El esposo, que tiene exactamente la misma relación con los límites ajenos que ella, porque evidentemente se encontraron en ese rasgo específico y decidieron construir una familia alrededor de él, se acomoda en el otro extremo. Y la hija, pequeña extensión biológica y conductual de la entidad principal, empieza a moverse por el espacio con la libertad de quien está en un parque público. Toca mis cosas. Y yo, ahí, con mi cara haciendo expresiones que no supervisé, en modo anfitriona involuntaria de una reunión que nadie convocó, sintiendo cómo mi departamento se vuelve irreconocible en tiempo real. Como esas películas de posesión donde todo el personaje mira su propia casa y ya no la reconoce, donde los espacios familiares se vuelven extraños, donde algo que era tuyo ya no lo es, aunque físicamente siga en el mismo lugar. Mi sala ya no es mi sala, mi espacio ya no es mi espacio, mi tarde definitivamente ya no es mi tarde. Pero todavía no hemos llegado a lo más aterrador, todavía no. El verdadero terror de esta historia no es el timbre que suena sin avisar, no es el refrigerador abierto, no es la familia que aparece sin invitación.
irritación. El verdadero terror es lo que queda cuando se van. Ese cansancio específico que no tiene nombre coloquial, pero que los que lo conocen reconocen de inmediato. No es cansancio físico, es algo más profundo y más difuso. Está en los hombros, está detrás de los ojos, está en esa parte del pecho donde vive la paciencia cuando ya se terminó. En psicología, esto se documenta como fatiga por exposición a estresores relacionales crónicos, que en palabras simples significa que no es un golpe grande lo que destruye el sistema, sino la acumulación de golpes pequeños y constantes que se repiten hasta que la capacidad de recuperación ya no alcanza a restaurarse completamente antes del siguiente golpe. Como esas películas de terror psicológico que no necesitan monstruos visibles porque el horror ya está adentro. Hereditary, Midsommar, el tipo donde al final no puedes señalar el momento exacto en que todo se desmoronó porque fue tan gradual, tan constante, tan absolutamente silencioso que cuando lo ves ya es demasiado tarde. Y ahora viene la parte que me heló la sangre cuando mi vecina me la contó en el pasillo. La parte por la que no pude dormir. La vio antier. Ayer descansó y esta mañana, mientras me contaba todo esto con sus bolsas del súper y esa mirada de alguien que lleva demasiado tiempo conviviendo con algo que no sabe cómo nombrar, sonó su timbre. Y lo más aterrador de todo, ella fue a abrir. El perfil clínico de lo que acaban de escuchar es este: una dinámica de amistad con asimetría severa de límites, donde una parte asumió privilegios de acceso que nunca fueron otorgados conscientemente y la otra los tolera acumulando un costo silencioso que su cuerpo y su mente pagan puntualmente, aunque su corazón siga negociando plazos y pidiendo extensiones que nadie debería conceder. No hay villano con intenciones oscuras, y eso es casi lo más perturbador, porque es más fácil alejarse de alguien que te quiera hacer daño que de alguien que simplemente no registra que lo está haciendo, que entra a tu refrigerador con genuina inocencia, que llega con toda su familia con genuino entusiasmo, que se queda hasta medianoche porque genuinamente la está pasando bien. El horror no siempre ruge, a veces solo toca el timbre, y los límites que no se dicen con palabras se dicen eventualmente con distancia, y la distancia, a diferencia de la conversación, no da oportunidad de respuesta. No hay vuelta atrás, no hay reparación, solo hay una puerta que tarda más en abrirse, luego que se abre menos, luego que simplemente no se abre más. Ese es el final de esta historia si nadie hace algo distinto, y ese final es más triste que aterrador, que en cierta forma lo hace todavía peor. Y con eso cerramos. Si tienen una historia que quieran que analice, el correo está en la descripción. Cuéntenme todo, sin filtros. Entre más detalle mejor. Yo lo leo, armo el perfil clínico, lo envuelvo en humor negro, cultura pop y psicología real y lo convertimos en video. Anónimo siempre, con diagnóstico siempre, con sarcasmo también siempre. Eso no es negociable. Y si conocen a alguien que viva algo parecido a esta historia, mándenle el video, sin comentario, solo el link, que el diagnóstico llegue solo. Nos vemos en el siguiente caso. Cuídense, pongan sus límites antes de que los ponga la distancia. Y por favor, por lo que más quieran, avisen antes de ir a casa de alguien. ¡Chao!